Y antes de llegar a lo que usted ha escrito recientemente, que es la manipulación constante y continua de Benjamin Netanyahu sobre el presidente Trump al decirle mentiras acerca de armas de destrucción masiva, aunque por supuesto él usa otra expresión. Mientras hablamos, Jared Kushner se está reuniendo con Benjamin Netanyahu. ¿Qué cree que le está diciendo Kushner al primer ministro israelí? Creo que le está diciendo a Netanyahu que Estados Unidos quiere mucho alcanzar un acuerdo en Gaza y que una fuerza internacional entre en Gaza. Y Netanyahu no quiere eso. Y las fuerzas de defensa de Israel no quieren eso. Lo que quieren es poner como condición previa que Hamás quede completamente desarmado antes de que la llamada fuerza internacional, que serían unos 200 o 300 marroquíes, según tengo entendido, entre en Gaza para vigilarla, y quieren que Hamás acepte la disolución completa del gobierno y, además, que quede incapacitado el gobierno y que Hamás quede completamente desarmado. Y no creo que jamás acepte eso. De hecho, estoy bastante seguro de que no lo harán. Quiero decir, debemos vigilar lo que está pasando. Todo se está calentando en Cisjordania y en Gaza. En Cisjordania se está sitiando a gente en sus casas. Y parece como si la derecha israelí estuviera interesada en intentar provocar una nueva intifada o provocar un éxodo de palestinos que abandonen su territorio. Quiero decir, una situación al estilo de 1948, donde huyen de sus hogares bajo ataque. Incluso la sugerencia de que pudiera ocurrir algo en el monte del templo Haram al-Sharif con un ataque a Al-Aqsa, todo para ganar las elecciones, todo es por las elecciones, porque la derecha, incluido el Likud, aunque la opinión pública apoya el viraje a la derecha, no están consiguiendo suficientes escaños. Y creo que sienten que si llevan a cabo esta operación, empiezan a expulsar a los palestinos y a hacerlos huir de Cisjordania, su apoyo en las elecciones aumentará durante el fin de semana. Itamar Ben-Gvir, que es el responsable de seguridad interna de Israel, el equivalente aproximado a la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos, pidió el asesinato de entre 30 y 40 palestinos al día. Quiero decir, así de descarado es el ansia de matar. Quiero decir, la última vez que hubo elecciones en Gaza, corríjame si me equivoco, jamás ganó, ¿no? Sí, ganaron. En 2006 ganaron con comodidad y casi ganaron también en Cisjordania. Así que claramente contaban con apoyo popular. La inteligencia israelí sospechó que Netanyahu y Barnea le mintieron al presidente Trump el año pasado cuando le dijeron que los iraníes estaban construyendo una bomba nuclear y que podíamos derrocar el gobierno en 96 horas. Creo que está muy claro que Netanyahu, para justificar lo que él y la doctrina israelí describen como guerra preventiva, necesita que exista una amenaza inmediata, una amenaza real, una amenaza inmediata. Y así, la noche del 13 de junio, que fue esta última fase del conflicto en relación con la supuesta amenaza existencial inmediata que plantearía un arma nuclear iraní, Netanyahu declaró que estábamos en la 12ª hora. Irán había alcanzado el punto de no retorno. En los últimos meses, Irán había avanzado a toda prisa, dando pasos claros nunca antes tomados hacia la armamentización, es decir, hacia
la creación de un arma nuclear y no solo hacia la acumulación de material fisionable. Bueno, hace poco nos dimos cuenta, y lo publicamos en Substack, de que los sectores de defensa y seguridad de Israel parecían repetir todos el mismo lenguaje y decir las cosas de forma muy parecida, lo cual era inusual, porque normalmente no hablan así. Y el mensaje que todos repetían era: Netanyahu mintió, y mintió para intentar, por así decirlo, provocar la segunda fase de la guerra. Es una guerra que empezó en estos últimos meses con el asesinato del 29 de febrero. Mintió, y eso quedó claro, por así decirlo, en la reunión de la sala de situación en la Casa Blanca, en la que Netanyahu y Barnier, el jefe del Mossad, sugirieron que existía una amenaza inminente de que Irán fabricara un arma nuclear. Ahora bien, el punto es que la inteligencia israelí no estuvo de acuerdo con eso. De hecho, le presentaron al primer ministro su evaluación de que la probabilidad de éxito de la operación era muy baja, que no sería una operación de 4 días ni una misión inmediata en absoluto. Dijeron que, en su opinión, las posibilidades de éxito eran muy bajas, y dijeron que no había pruebas. Esto es inteligencia militar. El Departamento de Investigación Militar afirmó que no había evidencias de una carrera hacia armas nucleares. Todo esto está siendo impulsado por Netanyahu, que decía: ya sabe que tenemos un puñal en la garganta, que estamos al borde, por así decirlo, de una masacre procedente de Irán. Un holocausto está a punto de desarrollarse ante nosotros. Todo ese lenguaje emotivo lo soltó en la reunión en la que se tomó la decisión de avanzar con la guerra y empujar a Trump hacia un conflicto. Y esto se refleja. Varias investigaciones han mostrado que, mientras el Mossad apoyaba a Trump en esto, el sector militar decía que simplemente no era cierto, era una mentira, y que estaba creando una amenaza inmediata para justificar una operación preventiva y para persuadir a los Estados Unidos de sumarse. Ahora, creo que esto es muy grave, porque incluso en Israel dicen que es extremadamente serio. Lo describen como hecho en la caja negra de Netanyahu. Aleph Ben lo llama así. Nadie sabe qué ocurrió, ni dónde se tomó la decisión. Investigaciones posteriores de periodistas sugieren que en realidad se impuso por el lenguaje de Netanyahu, por su argumento de que era la hora decisiva para Israel, que era el momento en que en cualquier momento Israel podría dejar de existir si no se continuaba la guerra. Y ellos creen que ese era el caso, pero la realidad es que las investigaciones muestran que los otros generales, están realmente furiosos con Netanyahu y con el sistema de defensa, porque nadie se levantó a decir: ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa si no funciona? Si Irán no colapsa, ¿qué sucede si Irán sale fortalecido? Nadie se levantó a cuestionar la decisión, así que la decisión siguió adelante. Y por eso lo comparo, de algún modo. Es paralelo a lo que ocurrió cuando Colin Powell agitó, ¿recuerdas?, ese pequeño frasco de polvo blanco y dijo: armas de destrucción masiva inminentes. Debemos ir a la guerra. Y Netanyahu realmente jugó el mismo truco. Lo hizo en contra del Consejo de la Inteligencia Militar y también del Departamento de Investigación, que dijo que no había evidencia de que estuviera avanzando hacia un arma nuclear. No había evidencia de que tuviera un arma. E incluían en ello la evaluación de Estados Unidos, que se ha repetido constantemente en The New York Times, The Washington Post,
The Wall Street Journal y otros diarios que decían, ¿sabes? La evaluación de Estados Unidos de que no tenía un arma y que no se estaba moviendo hacia una. Así que ambos, por así decirlo, los expertos israelíes sabían que esa era la postura de los Estados Unidos y aconsejaron a Netanyahu en consecuencia. Pero surge la pregunta, ¿para esta guerra fue? ¿No sabían los funcionarios de Estados Unidos que había un consejo sustantivo dirigido al primer ministro de Israel que decía, no vemos justificación para lo que usted afirma ser inteligencia de una amenaza inminente que requiere acción preventiva? No, no lo vemos, no está ahí. Y estoy seguro, quiero decir, porque por supuesto, las agencias de inteligencia de Estados Unidos no solo tratan con el Mossad y con David Barnier, que ahora ha sido destituido, sino que también tratan con la inteligencia militar y con el Departamento de Investigación de la Inteligencia Militar, que acudieron y le hicieron esa presentación formalmente a Netanyahu antes de que se tomara la decisión. Así que esto fue, por así decirlo, un caso similar, de invocar armas de destrucción masiva. Estamos en la hora decisiva. Se acerca un holocausto. No se puede retrasar. Los Estados Unidos deben actuar. Y eso fue lo que Netanyahu y también Bania transmitieron en esa reunión en la sala de situación, si recuerdas. Creo que fue el 11 de julio cuando dijeron lo mismo, que había inteligencia. E hicimos. Ahora bien, hubo muchos funcionarios que hablaron, según The New York Times, que dudaban de parte de esto, que dudaban de la idea de que Irán iba a colapsar, que se mostraban escépticos respecto a esa afirmación de inteligencia. Pero no sabemos si realmente se pronunciaron con claridad. Me refiero a si se guardaron estas cosas para sí o si hablaron abiertamente, porque si no hablaron y sabían que los israelíes dudaban de su propia inteligencia, al menos los militares dudaban de su inteligencia, y el Departamento de Investigación de la Inteligencia Militar también la dudaba. Si sabían eso, ¿por qué no hablaron? Porque si no, Estados Unidos iba a ir a una guerra sin justificación válida. Era como la guerra de Irak. Fue una guerra basada en armas de destrucción masiva, en afirmaciones que no existían. Y está bastante claro que muchos en Israel pensaban que esas afirmaciones no existían en Israel. Y en Washington debían saberlo. Entonces, para resumir, Netanyahu y el Mossad, la inteligencia política israelí controlada por el primer ministro, le mintieron a Trump y él lo aceptó. Los investigadores independientes y la rama de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, que no estaban controladas directamente por el primer ministro, lo dudaron seriamente. Netanyahu rechazó el consejo de su propia inteligencia militar y siguió perpetrando la mentira ante Donald Trump junto a David Barnea, a quien luego despidió. Pregunta: ¿cree que los estadounidenses ahora saben que los engañaron para meterlos en esta guerra? ¿Lo sabe Trump? ¿Lo sabe Hexet? ¿Sabe el secretario de Estado Rubio? ¿Sabe la gente que rodea a Trump que Netanyahu y Barnea le mintieron al presidente de Estados Unidos y que, como resultado, murieron personas? No lo sé. Esa es realmente la gran pregunta que hay que hacerse. Porque, de lo contrario, mucha gente ha muerto a causa de una falsa acusación sobre armas de destrucción masiva. Pero el punto es que las armas de destrucción masiva eran una amenaza inminente que exigía una acción preventiva inmediata, o una acción preventiva. Y no lo sabemos porque, obviamente, hay intercambio de inteligencia. La inteligencia militar israelí conocía íntimamente la posición estadounidense. Sabían que los estadounidenses lo dudaban.
no creían que existiera un arma, y ellos tampoco lo creían. ¿Qué vieron? Porque ellos también estaban observando la situación. Decían que había algo de ruido en Internet. La gente habla, pero no había nada sustantivo. No había evidencia directa. Y por eso creo que tuvimos este suceso inusual en el que todos estos principales expertos en defensa e inteligencia, como ya habíamos notado, participaron en algo fuera de lo normal. Parecía casi que estaban en círculo intercambiando experiencias entre ellos. Ronan Bergman y otros investigaban esto, tienen buenas fuentes tanto en el Mossad como en los servicios de inteligencia, y llegaron a la conclusión de que Netanyahu mintió, y luego le mintió al señor Trump. No obstante, Trump probablemente sabía que era así, porque estoy seguro de que funcionarios del Pentágono conocían parte de esto. Aún así, siguió adelante. Y mi pregunta es ¿por qué? No lo sé. Déjeme preguntarles sobre otras dos posibles mentiras. Estas mentiras estadounidenses al presidente y al público. Primero, el secretario de Defensa, que se llama a sí mismo secretario de Guerra, Hegseth. ¿Qué tan deficiente fue la debida diligencia del Pentágono sobre la probable reducción del armamento estadounidense por esta guerra? Y Hegseth le mintió al presidente al respecto. Y Bessant le está mintiendo al presidente y al público estadounidense cuando dice que la crisis energética internacional será breve y terminará pronto. Creo que hay que ponerlo en contexto. A la gente no le gusta darle malas noticias a Trump. Él tiende a rechazar las malas noticias y quiere mostrar una visión muy optimista. Quiero decir, esto es lo mismo con Netanyahu. La visión de Netanyahu era idílica. Se veía a sí mismo como el Mesías que haría colapsar Irán y acabaría con la amenaza para el pueblo judío. Y creo que Trump también cree completamente en el ejército estadounidense, el mejor, el más grande, absolutamente invencible. Pero, de hecho, en la cúpula, estoy seguro de que se sabía a otro nivel. En el Pentágono sabían que no tenían los medios para sostener una guerra que durara más de 4 días. Si la mentira de Netanyahu, de que habría una guerra fácil y que probablemente terminaría en 4 días, que fue lo que dijo en esa sala de situación, no era cierta, entonces, Estados Unidos estaba siendo empujado a una guerra y aceptando una guerra para la que no tenían recursos para sostenerla más allá de 4 días. ¿Lo sabían? Bueno, ciertamente, algunas personas. Le dijeron a Trump que ese era el riesgo que corría, que simplemente se quedarían sin armas. ¿Y Bessant? Ahora, todo se ha trasladado a una guerra económica. Y Bessant está presentando estas cifras, que la verdad no tienen ninguna evidencia. Dijo el otro día que 20 millones de barriles en un solo día salían del estrecho de Hormuz. Bueno, podemos comprobarlo. Y sugirió que tenían los transpondedores apagados y que pasaron por el corredor estadounidense. Vamos, esto es ridículo. Quiero decir, el estrecho de Hormuz tiene 21 kilómetros de ancho. ¿Crees que, con sus radares y sus drones en funcionamiento, no son conscientes de qué barcos se están moviendo? Y, por supuesto, los han estado devolviendo, o de hecho, atacando durante este periodo. Quiero decir, quizá haya algunos que han conseguido colarse, pero las cifras que propone, lo que está haciendo es lo mismo, una imagen optimista. No se preocupe por la situación del petróleo. Podemos con eso. Vamos a manipular el mercado. Lo mantendremos en 87 o 97 dólares por barril de Brent.
Lo mantendremos bajo para que no se preocupen por la subida de la gasolina. Manipularemos los mercados y además diremos que no viene una verdadera crisis energética, que no es una crisis. Dijo que la inflación bajará pronto porque en cuanto termine esta crisis, la inflación desaparecerá. Nada de eso es cierto. No hay prueba alguna. La realidad es que la crisis del diésel y de otros destilados medios ya está aquí. Hay escasez. Y por supuesto va a afectar el precio de todo. Y pasará mucho tiempo antes de que eso se revierta, si es que llega a revertirse. Pero mientras tanto, la inflación va a subir. Ya está subiendo. Y las escaseces se están volviendo reales. Puedes manipular los precios, porque en realidad los precios no importan. Lo que importa es la situación física del suministro. Está llegando el suministro de petróleo, el suministro de destilados medios, los que se usan para hacer diésel y queroseno, y está disponible para que las refinerías produzcan los productos necesarios. Esa es la pregunta. No si él puede manipular el precio del Brent, inundándolo con ventas al descubierto, cada lunes por la mañana. Simplemente no tiene sentido. Así que estamos en un gran lío. Señor juez, es un gran lío. Todo lo que creíamos que era verdad, resulta que no lo era en absoluto. Las fuerzas de Estados Unidos no son tan capaces como se pensaba, no son tan poderosas como se creía. La situación del sistema financiero y de la posición en materia de energía está muy lejos de como la presentan. Estamos al borde de algo mucho más serio. Así que nada de esto se ha sacado a la luz. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Quién es responsable de estos errores de juicio? ¿Quién es responsable de no decirle claramente a Trump, no tenemos municiones para una guerra larga? No tenemos los medios para compensar casi un 20% de reducción en el suministro mundial de petróleo. No tenemos tampoco los medios para encontrar una solución, ni en el Mar Rojo, ni en el Estrecho de Hormuz. No lo sé. Quien sea, tiene que ser la gente que lo rodea, el secretario de Defensa, el secretario del Tesoro, el secretario de Energía. Último tema. Hoy termina el memorando de entendimiento de 60 días con el que los iraníes han cumplido y que Estados Unidos violó, creo, en el segundo o tercer día. Pero hoy empieza el periodo en el que, bajo ese memorando, Irán puede empezar a cobrar tasas a los barcos que entren o salgan del estrecho. ¿Qué crees que pasará cuando lo hagan? Bueno, creo que ya está ocurriendo en cierta medida. Sabemos que algunos estados que están desesperados por conseguir petróleo han estado pagando. Lo sabemos. Eso es definitivamente cierto. Por supuesto, además han impuesto límites y han dicho que no aceptarán los buques en tránsito pertenecientes a lo que ellos llaman estados enemigos, que son los estados del Golfo, aquellos que se han involucrado en la guerra contra Irán, y desde luego no a buques estadounidenses ni israelíes. Quiero decir, es una decisión a largo plazo. Eso será, como dicen, para siempre. Pero creo, y en Irán se espera, que habrá algún intento o que están buscando maneras de continuar la guerra. Ahora, no estoy tan seguro de eso porque realmente no creo que Israel pueda sostener esta guerra. Y sí creo que Netanyahu, no es que esto esté en la prensa occidental o en la prensa de habla inglesa, está por todas partes en la prensa hebrea. No estoy seguro de que Netanyahu pueda llevar a Israel a otra ronda de guerra contra Irán, ahora que le ha quedado tan claro a tanta gente en la prensa hebrea dominante
que entraron en esta guerra basándose en una mentira. Alistair Crook, muchas gracias. Querido amigo, sé que vas a viajar. Buen viaje. La próxima semana nos vemos donde quiera que estés, con ganas de verte, entonces muchas gracias.